Hola queridos hermanos, para mí es un privilegio muy grande estar con ustedes, con todos los hermanos de la Iglesia Morón, a quien amo muchísimo y tengo muchos recuerdos y muchos hermanos muy queridos, yo sé que todos los hermanos también sienten lo mismo por nosotros. Y bueno, vamos a tratar de utilizar este medio para poder transmitir o compartir la palabra de Dios. Y hoy quiero hablarles de un personaje muy especial que encontramos en las Sagradas Escrituras, que nos va a servir para nuestra vida, para que se manifieste en cada uno de nosotros estas características de la madurez espiritual que tenía este siervo de Dios. Miren, muchas cosas seguramente van a ser distintas, algunas cosas van a cambiar, pero lo que más necesitamos es que podamos volver a la comunión unos con otros. Pero esto ha traído muchos cambios y muchas pruebas, y tenemos que aprovecharlo para que en este tiempo nos miremos a nosotros mismos, nos miremos hacia adentro, hacia nuestra familia, nuestro hogar, nuestro ser interior, y poder restaurar, recuperar actitudes espirituales que habíamos perdido. Porque cuanto más vamos a conocer de este personaje llamado Epafrodito, más se va a hacer necesario que se manifiesten hombres y mujeres con el carácter espiritual, con la madurez espiritual, con las marcas espirituales que tenía Epafrodito. Vamos a compartir en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículo 25 para ser concretos en la lectura. Dice: mas tuve por necesario enviarnos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Porque la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Todo este capítulo nos habla en general de tres personajes, y sumamos a la Biblia, a la iglesia. Miren, en el capítulo 2 vamos a encontrar la exaltación de Cristo, la humillación y la exaltación de Cristo, y hay muchas enseñanzas en cuanto a la persona de Cristo, en cuanto a su obediencia, en cuanto a su humillación. Y dice una frase fundamental: haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, tomó forma humana. Pero también habla de cómo
el Señor o Dios mismo le exaltó a lo sumo para que toda rodilla se doble, pero también le habla a los creyentes en la iglesia para que, reflejando este sentir, podamos resplandecer. Después nos habla de creyentes como Timoteo, que ayudaban en la obra del Señor y fue aquel enviado para establecer iglesia, para ser un pastor. De hecho, escribe también el apóstol Pablo estas cartas pastorales también en cuanto a dirigidas a Timoteo por la obra que Timoteo hacía. También habla del apóstol Pablo, de lo que Pablo sentía y cómo había sido entregado o consagrado para servir a la obra del Señor e imitar en todo sentido al Señor Jesús. Y Pablo estaba en la cárcel de Roma. Y miren lo que dice, que a mí me llama la atención, porque en todo tiempo hubo esta situación de crisis, de prueba, pero en este tiempo que estamos viviendo, con esta cuarentena y con las pruebas que está viviendo social, económicamente, de aislamiento, de cuarentena, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice el verso 21 del capítulo 2, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y cuando nosotros miramos un poquito esto, nos damos cuenta que salieron a la luz muchas situaciones en la vida personal de muchos creyentes, en la vida personal de cada uno de nosotros, que tenemos que reconocer que no hay el sentir que hubo en Cristo Jesús, que pensaba en el prójimo, que pensaba en nosotros, que pensaba en salvar a muchas almas, pensaba en la iglesia, en la congregación, y que los hermanos tenían que tener este sentir. No pensar egoístamente, sino pensar como Pablo, como el ejemplo máximo, el Señor Jesús, como Timoteo, que aún con sus debilidades de salud servía al Señor, y aún en su juventud. Pero había otra persona, otro siervo de Dios. ¿Cómo fue? Epafrodito. Y no lo tenemos que confundir con Epafras. Algunos lo confunden porque Epafrodito, Epafras eran nombres muy comunes en aquella época. Epafras era un líder, un anciano, un responsable en la iglesia en Colosas, mientras que Epafrodito en Filipos. Y gracias a esta sola porción, sumándole un versículo que encontramos en el capítulo 4, es lo único que tenemos de Epafrodito, y que gracias a Epafrodito es muy probable que esta carta de Filipenses haya llegado a la iglesia y haya sido después escrita, y a través del tiempo haya permanecido y la tengamos en nuestra Biblia, en nuestra escritura, como la palabra de Dios, como la carta que Pablo escribió desde la cárcel a Filipos. Ahora, Epafrodito evidentemente tenía familiares, muy probablemente padres griegos. De ahí viene el nombre que era tan común a la diosa Afrodita. Para los griegos, para los romanos, era Venus, y si nosotros separamos la palabra del nombre de Epafrodito, Epa,
significa separado o para Afrodita, o dedicado para Afrodita o para servir a Afrodita. Pero evidentemente en el segundo viaje misionero, allí en Filipos, donde se convirtió el carcelero y donde él y su casa y muchos se convirtieron, en ese capítulo, en ese pasaje, con algunas mujeres que se convirtieron también en aquel lugar, es muy probable que también se haya convertido al Señor este siervo de Dios que llegó a ser Epafrodito. Así que lo que estaba consagrado para Epafrodito, porque su nombre significa una persona bondadosa, una persona amorosa, una persona ayudadora para el prójimo. Además, nos dicen los historiadores que era de buen parecer, de hermoso parecer, así como era David también, ¿recuerdan? Pero algo que se caracterizaba era lo amable que él era, lo amoroso que él era, lo cariñoso que él era. Y de ahí su nombre, que significa o se identifica con su carácter, con su forma de ser. Pero cuando él conoce a Cristo, todo esto fue enfocado para servir y para seguir al Señor y fundamentalmente a un siervo de Dios como era Pablo. Entonces vamos a ver algunas características, por lo menos 5 características que vemos en Epafrodito. ¿Qué tuvo necesidad Pablo de enviar a Timoteo? ¿Tuvo necesidad de enviar a Epafrodito? Porque estaba pasando algunas necesidades, pero también en la iglesia había algunas cosas que Pablo necesitaba saber. Pero Epafrodito también quería ayudar a Pablo y se identificaba con Pablo sabiendo que estaba en la cárcel y estaba pasando muchas necesidades. Miren, vamos a ver en el versículo 25 que Epafrodito le encontramos allí y dice el apóstol Pablo, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Era necesario que Epafrodito, que había ido a ver a Pablo y ayudarlo y servirle en lo que estaba sufriendo, padeciendo, viviendo Pablo, Epafrodito fuera y se identificara y se arriesgara, porque todos los que se arriesgaban a ir a ver a alguien que estaba encarcelado, también se arriesgaba a que también fuera encarcelado. Así que encontramos a este joven, a este siervo de Dios, del cual nosotros tendríamos que aprender mucho. Miren las marcas de un siervo, las marcas de alguien que madura en su vida espiritual, porque Epafrodito no era un apóstol, no era un predicador, no era un orador de multitudes, era un obrero, era un colaborador, era un siervo, era aquel que estaba siempre dispuesto a ayudar, a acompañar, a colaborar. Y miren, el apóstol Pablo dice estas características, mas tuve por necesario enviarnos a Epafrodito, y dice, mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia, lo asume como propio
como de él, como reconociendo cuánto lo necesitaba, su servicio, su ministerio para él. Y dice, y con respecto a la iglesia, dice, vuestro mensajero y vuestro ministrador en mis necesidades, porque una de las cosas que Epafrodito hizo fue que la iglesia de Filipos, viendo las necesidades de Pablo, las angustias de Pablo, las luchas de Pablo, juntaron ofrendas y se la enviaron por medio de alguien a quien confiaban, alguien que era un colaborador, alguien que era un ayudador, alguien como Epafrodito, el mensajero de contarle a Pablo cómo estaba la iglesia, de cómo tenía que ayudarle a servirle, a ministrarle en las necesidades que Pablo tenía. Cuánta falta nos hace en estos días tener hermanos así, hombres y mujeres así, jóvenes o mayores, que sean así como Epafrodito, que creen que a veces no tener la oratoria de determinados hermanos, de establecer iglesias o de ser misioneros para llevar el evangelio por todas partes, son los hermanos colaboradores, son los hermanos ayudadores, son los hermanos que ayudan o ministran o colaboran o sirven, como le quieran llamar, en las necesidades de otros hermanos. Cuánta falta va a ser, cuánta falta hace hoy y cuánta falta va a ser de estos hermanos de aquí en adelante por las consecuencias que se están viviendo, tanto sociales, económicas, de la cuarentena como también de la vida espiritual que el mundo está viviendo, y las personas que vienen a Cristo y que están en la congregación necesitan de este ministerio. Ahora dice, en primer lugar, dice, mi hermano, miren lo que estos 5 aspectos que vemos en Epafrodito recalcados por Pablo. Dice, mi hermano, era una frase que a Pablo le encantaba identificarse. Cuando habla de hermano, está hablando de parientes cercanos, está hablando de la familia, está hablando de personas que se identificaban o se comprometían con la identidad cristiana, con la vida cristiana, con conseguir al Señor, identificarse con Cristo Jesús, pero como familia, como pueblo, como nación, como parientes. Este término de familia es lo que a Pablo le encantaba, porque somos de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos hemos arrepentido y nos hemos entregado a Dios, hemos entregado nuestra vida a Dios y le hemos permitido que Él entre, Él nos hizo sus hijos. Él limpió nuestros pecados, nos adoptó como parte de su familia. Por eso Dios es nuestro Padre celestial. Somos hermanos en la fe, nos identificamos con lo mismo, sentimos lo mismo, seguimos y tenemos la misma esperanza, la misma fe en Cristo Jesús. A Pablo le encantaba este término. Y dentro del contexto de la iglesia, esto era fundamental, lo que Pablo sentía hacia Epafrodito y también Epafrodito hacia Pablo, hacia la iglesia, hacia los creyentes y todo lo que él podía hacer. En la iglesia, en aquel tiempo y en Filipos, teníamos
todas las clases de personas que podíamos encontrar. Había ricos y pobres, había aristocráticos y plebeyos, había griegos y romanos, había judíos y gentiles, había esclavos y libres. Cada uno con sus prácticas, con su costumbre, con su idiosincrasia. Pero cuando vinieron a Cristo, todos unidos en un mismo sentir, todos unidos por medio del Señor Jesucristo, y nos hizo parte de su familia y de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y cuya cabeza es Cristo mismo. Y somos parte de Él, somos de Él y somos coherederos con Cristo. Por eso somos de la misma familia. Ahora, esta experiencia que sentía Pablo es la experiencia que sentimos los creyentes, hermanos. Muchas veces nos encontramos y nos cruzamos con personas que por ahí no las conocemos del todo, pero resulta que hay algo que nos distingue, hay algo que nos atrae, hay algo que nos identifica, y cuando nos conocemos nos saludamos: ¿sos cristiano? Ah, me parecía. Había actitudes, había expresiones de que somos de Cristo. Esto se manifiesta, nos identifica. Cuando compartimos conferencias, cuando compartimos campamentos, cuando vamos a distintos lugares y nos encontramos con gente y empezamos a conocer y empezamos a tratar con la gente, es como que los creyentes no solo se identifican, es como que nos amamos, nos queremos, y es como que al poco tiempo de compartir es como que si nos conociéramos de toda la vida. Este sentir lo tenía Pablo, pero este sentir lo tenía Epafrodito. Por eso Pablo escogía para la obra, para el ministerio, para la extensión del evangelio, para la edificación de la iglesia, para el establecimiento de iglesia, para las necesidades personales de todos los hermanos, y en este caso la de Pablo, miraba gente como Timoteo, con las características que tenía del mismo Señor Jesús, como la de Pablo, pero también como la de Epafrodito. Por eso él buscaba hermanos así. En primer lugar, mi hermano. En segundo lugar, mi compañero o mi colaborador. Esta palabra también representa o significa un colaborador, un ayudador, un compañero, alguien que coopera. Y bueno, lo tenemos en los distintos versículos: Filipenses 2:25, 4:3, Colosenses 4:11, Romanos 16:3, 9, 21, 1 Corintios 3:9, 2 Corintios 1:24. Todos eran ayudadores, colaboradores en la obra del Señor. Muchas veces en la obra del Señor conocemos a muchos que yo personalmente les llamo asistidor, porque son los asistidores a las reuniones, pero no son colaboradores. No son personas que quieran trabajar, que quieran cooperar, que quieran colaborar. Solo asisten. Son asistidores, pero no colaboradores, no ayudadores. Y esto es lo que hace falta en la obra del Señor. Esto es lo que hace falta en tu iglesia, en nuestra iglesia. Esto es lo que hace falta en la vida cristiana, en la vida de iglesia, en la vida congregacional. Esto es lo que hace falta para muchos hermanos
que estaban pasando distintas circunstancias y pruebas y necesidades en la vida, como Pablo, como la pueden estar pasando muchos hermanos, muchos jóvenes alrededor tuyo que puedan estar pasando pruebas, necesidades, estar confundidos, estar enfermos, estar debilitados, estar necesitados. Si no hay colaboradores, si no hay ayudadores dispuestos a servir a la necesidad del prójimo. Y el prójimo es el que más cercano tenemos, ya sea en nuestra familia como en la congregación. Y dice la palabra de Dios que de estas personas se nutría Pablo. Primero, a partir de ser de la familia, debemos, una vez que somos parte de esta familia de Dios, de esta gran familia en Cristo Jesús, debemos empezar a ser un ayudador, un colaborador. Y miren, si nos apropiamos de la palabra que venimos siendo edificados y alimentados constantemente, en la palabra de Dios, en los mensajes, conferencia, escuela bíblica, ministerio, enseñanza, campamento, conferencia, en todo momento, toda la palabra de Dios nos lleva a que todo joven, hombre o mujer, toda persona mayor, todo hermano en Cristo Jesús, sin distinción de persona, tendrían que ser ayudadores, trabajadores, colaboradores en la necesidad de unos hacia los otros y hacia nuestros hermanos que lideran o que están al frente o que lo necesitan, y de nuestros prójimos o de nuestros próximos lo necesitan. Pablo, el apóstol Pablo, llamaba y necesitaba la colaboración de Tito, de Timoteo, de Priscila, de Aquila, pero también de Epafrodito. El mensaje del Señor a la iglesia en Éfeso, allí en Apocalipsis capítulo 2, le dice: yo conozco tu arduo trabajo, que eres de tanta bendición y de tanta utilidad. Pero ¿saben qué? Le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquellas primeras obras de querer colaborar en lo que sea necesario para que el Evangelio se extienda, para ayudar a los más necesitados o al que tenés al lado tuyo y está angustiado, está pasando por pruebas, o a los pastores, o a los líderes, o a los maestros de escuela dominical, o a los hermanos mayores. Somos parte de la familia. ¿Cuánto estamos colaborando? ¿Cuánto se va a enfriar el amor de muchos por la maldad y por las cosas que estamos viviendo? Dice, el amor de muchos se va a enfriar. Por eso hace falta que surjan jóvenes y hermanos como Epafrodito. La pregunta que nos queremos hacer, y nos hacemos y tenemos que reflexionar: ¿soy yo, es usted, un hermano obrero en la iglesia local? ¿Es usted un colaborador en la iglesia local? ¿O buscamos ministerios con el fin de obtener determinados beneficios? ¿O buscamos calidad de ministerios para también tener beneficios? Ustedes dirán, ¿qué beneficio? Y
¿saben qué? Tener renombre. Creernos que tenemos una categoría superior. Entonces, buscamos determinados servicios en la obra del Señor solamente para que nos alaben, para que nos engrandezcan. Esto no era Epafrodito. Él no buscaba ministerios o servicios para escalar y tener ministerios en la iglesia o en la obra del Señor que le dieran renombre, o que sea reconocido, o que sea aplaudido. Él era un trabajador, él era un hermano, él era un compañero, él era un ayudador. Dice la palabra de Dios que tenemos que mirar estas características para tratar de imitarlas. Hay muchos que piensan que en la iglesia, si son poquitos, porque son poquitos, y que otros hagan lo que yo no me animo a hacer. En otros lugares dicen, no, son muchos, y son tantos que no hay ministerio, no hay cosas que yo pueda desarrollar y que yo pueda llevar adelante. Y si encima no me da fama, no me da renombre, menos todavía. Y nos olvidamos que hay tantos lugares para trabajar, como por ejemplo, doy uno, trabajar entre los niños. Cuidar a los niños, atender a los niños para que muchas otras personas escuchen el mensaje, para que muchos creyentes, especialmente los nuevos, puedan ser alimentados de la palabra de Dios. ¿Quién está dispuesto a sacrificar, a dedicar, a acompañar, a colaborar, en ayudar, en trabajar, en cuidar, a atender a los niños? Para que podamos, el resto pueda ser edificados. ¿Cuántos hay que quieren estar en las clases de jóvenes o en las clases de mayores? Y es necesario que estemos. Es bueno que estemos, pero no estamos dispuestos a privarnos de determinadas bendiciones y de determinados privilegios que podemos tener con tal de servir, con tal de colaborar, con tal de ayudar para que otros crezcan, para que otros prosperen, para que otros sean bendecidos. Y aquí, como le pasó a Epafrodito, aquí está hablando a todos, a mamá, a papás, a los jóvenes, chicas, muchachos, a hombres mayores, a todos, a tener las marcas, las características de un siervo como era Epafrodito. Mi hermano, mi ayudador. En tercer lugar, dice mi compañero. Esta palabra en el original, que no vale la pena, dice, nos identifica con un compañero de campaña, con un compañero de milicia, alguien que milita, alguien que se entrena para la batalla. Es decir, mi compañero es alguien que está siendo formado con el mismo propósito, en la misma lucha, en la misma milicia, para poder llegar a ser un guerrero, un compañero que esté dispuesto ¿a qué? A
soportar, a luchar por el crecimiento, por la obra del Señor y por el crecimiento en el Evangelio. Y en el caso de Pablo, asociarlo, acompañarlo en el esfuerzo y en las necesidades que estaba sintiendo el apóstol Pablo. Y ahí tenemos ahí en Filipenses 2:25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito para que pueda tener comunión en el servicio. Pero miren, tenemos que entender que Epafrodito tuvo que aprender y tuvo que llevar adelante algo que él ya tenía. Él era bondadoso, era bueno, era ayudador. Él siempre estaba dispuesto y por eso Pablo lo escoge para su ministerio, para ayudarlo a sus necesidades. Pero tenemos que saber que en la milicia es porque tenemos luchas. Porque en esta campaña de la vida cristiana y del crecimiento y el desarrollo del reino de Dios a través de la iglesia, a través de los creyentes, debe crecer, vamos a tener luchas. Y es necesario que el que milita, el que acompaña, el que sirve, el que colabora, tiene que estar preparado, fortalecido para llegar a ser un guerrero. ¿Por qué lo decimos? Porque miren, a medida que vamos creciendo en la obra del Señor, a medida que vamos colaborando, que vamos trabajando, que vamos ayudando, que nos vamos introduciendo en la obra del Señor, nos vamos adentrando y vamos adquiriendo dones y capacidades y talentos y vamos llevando adelante servicios y ministerios en la obra del Señor, cualquiera pueda ser. Cuanto más nos adentramos, cuanto más nos involucramos, cuanto más nos identificamos con Cristo y con su obra, ¿saben qué encontramos? Y esto es bueno que lo sepamos. Y Epafrodito lo sabía muy bien. Nos vamos a dar cuenta que en el desarrollo de los ministerios que hagamos y de las tareas que hagamos, de los trabajos que hagamos, nos vamos a dar cuenta, algo que perdemos de vista todos los creyentes muchas veces, que estamos viviendo una guerra espiritual. Y Satanás, que ha perdido a sus siervos, que antes eran sus esclavos, y vivían en tinieblas y en las obras de las tinieblas, y en el mundo y en la carne y en los placeres, ahora fueron trasladados, rescatados, santificados por la sangre y la obra de Cristo que operó en nosotros. Entonces Satanás lo que va a querer, que lo que él perdió no sea un siervo útil, no sea un siervo que trabaje, no sea un siervo que colabore, no sea un siervo que ministre, no sea un siervo que madure, que crezca en la vida espiritual. Y Epafrodito estaba viviendo esas experiencias. Estaba viviendo luchas espirituales. Y cuanto más nos metemos en el servicio, más situaciones Satanás nos va a hacer meter. Y él va a bombardear por todos los flancos y fundamentalmente en nuestra mente. Y va a querer que abandonemos la obra o que retrocedamos o que dejemos de colaborar. Y algunos hasta que renieguen.
Y algunos dejan, y algunos abandonan, y algunos retroceden. Y el que gana la batalla es Satanás, porque los transforma en personas inútiles para su obra, para su ministerio, ni siquiera para colaborar, porque no están dispuestos a la lucha y a la guerra espiritual que Satanás con sus ángeles nos quiere invadir. Entonces, en vez de crecer, en vez de madurar, en vez de servir, en vez de colaborar, en vez de ayudar, retrocedemos, murmuramos, criticamos y nos anulamos. Y Dios no puede obrar en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Saben por qué? Porque no permitimos que Dios obre en nuestra vida. 1 Corintios 16:9 nos habla de que dice el apóstol Pablo que se le han abierto puertas y posibilidades de poder servir al Señor. Pero ¿saben qué tenía? Tenía mucha adversidad. Tenía adversario, tenía oposición, tenía tropiezos, tenía contrariedades, tenía luchas, tenía confusión y aún llegó a tener desánimo, como por ejemplo Timoteo, que se había desanimado, como por ejemplo Epafrodito, que había sufrido tal desánimo, tal angustia, porque no podía volver con la carta que Pablo había escrito y de contarles de cómo lo había ayudado y de que los hermanos de la iglesia que lo habían enviado pensaran mal de él. Y él Epafrodito quería volver a ver el rostro de los hermanos en la congregación y contarles y llevarles la carta y compartir junto con ellos y experimentar lo que había experimentado sirviendo a Pablo. Muchos hermanos, cuando empiezan a tener luchas, cuando empiezan a tener contrariedades, empiezan a aparecer oposiciones, empiezan a tener tropiezos. Y si usted no está preparado para ser un guerrero, no podrá ser un colaborador, un servidor. La Biblia nos habla que el creyente que milita y que es un guerrero en la obra del Señor y es un colaborador en todos los sentidos, tiene que estar vestido con la armadura del creyente para poder soportar los dardos del maligno. Y cómo tenemos que estar bien armados, bien protegidos con la palabra de Dios, con el Evangelio, con la coraza de justicia, con el yelmo, con la espada que es su palabra. Bueno, pero tenemos que reconocer, hermanos, que a veces pasa que esto a veces está fallando en nosotros. Porque muchas veces nos olvidamos que tenemos que ir en el nombre del Señor. Y en el poder del Señor, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Epafrodito era un hermano en la fe. Era un hermano colaborador. Era un hermano compañero de milicia. Él estaba dispuesto a servir todo lo que fuese necesario. De hecho, fue el que arriesgó su vida para ir a llevar
las ofrendas que le habían preparado los creyentes de Filipo. ¿Qué nos muestra a veces los que venimos hablando? Que muchos comienzan bien y luego cuando empiezan a tener oposición y empiezan a tener luchas y empiezan a tener contrariedades, en vez de clamar y de pedir a Dios oración por fortaleza, abandonan, retroceden. Y he conocido a muchos que hasta reniegan y buscan culpables que no me entienden, no me quieren, no me comprenden, no me agradecen, y buscan que los líderes, que los pastores, que esto, que los problemas, que las situaciones. Epafrodito nos deja una enseñanza tremenda y nos preguntamos, ¿estás dispuesto a ser obrero? ¿Estás dispuesto a ser un colaborador? Ahora vamos más adentro, vamos más profundo. Hay muchos que están dispuestos a ser obreros, pero no están dispuestos a ser guerreros. Porque a la primera lucha retroceden o abandonan. En el frente de batalla, cuando estamos sirviendo, los que sirven al Señor, ¿saben qué? Nos vamos a encontrar con algo que suele pasar, la soledad. Nos olvidamos que el Señor está con nosotros. Nos olvidamos que servimos al Señor. Y a veces por aislarnos, por no compartir, como Pablo, tuve por necesidad de enviarlos a Epafrodito para que también me ayude y sirva mis necesidades. Él no se aislaba, él buscaba la compañía de hermanos fieles, de colaboradores, de ayudadores, de obreros, pero también de guerreros. Si nos encontramos solos y sin ayuda para protegernos, si no estamos preparados para la guerra espiritual en la fe, cuanto más avancemos en el ministerio, en la obra del Señor, más van a venir los ataques, más van a venir las luchas, más van a venir los dardos de Satanás por todos lados y no tenemos que descuidar ningún flanco porque podemos ser atacados, heridos por cualquier lado. Pero una cosa que Pablo había aprendido, pero una cosa que la Biblia nos enseña, que en la guerra espiritual vamos a tener luchas. No solo para usted o para mí, sino que también a su familia, a mi familia. Porque Satanás va a hacer todo lo posible para destruirnos, para que abandonemos, para que no colaboremos, para que no profundicemos en la obra del Señor y en el servicio y en el ministerio y en el desarrollo de los dones. Si no nos aferramos al Señor, si no tenemos una íntima comunión con Dios, con el Señor, con su palabra, que es de donde viene el poder del Señor. Muchas veces vamos a reflejar hacia los demás qué relación íntima tenemos con Dios, porque eso se va a reflejar en el otro. Por eso el apóstol Pablo reflejaba: sed imitadores de mí como yo de Cristo. O como Moisés, que al estar cerca de Dios en el monte, junto a Dios,
reflejaba su rostro, iluminaba su rostro, porque manifestaba que estaba cerca de Dios. Si no estamos fortalecidos en la comunión íntima con Dios y con los hermanos, en la familia, vamos a estar expuestos a la presunción. En Cristo, cuanto más trabajes, Dios más te va a bendecir. Cuanto más desarrolles tus dones y te involucres en la obra del Señor, más va a crecer tu ministerio, más vas a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero de repente vendrán una terrible oposición que antes no había visto. Y cuanto más crecemos en estar cerca del Señor, más Dios nos bendice, más Dios nos fortalece, pero también más va a crecer la lucha y la oposición del enemigo para ahogarnos en el mundo. Y cuando hablo de presunción, es porque muchas veces perdemos la humildad y la mansedumbre. Y nos creemos, no sé qué nos creemos, porque hemos desarrollado determinados ministerios en la obra del Señor. Mire, he conocido a hermanos que por distintos motivos tuvieron la posibilidad de tomar la palabra o de ocupar un lugar de responsabilidad. Y resulta que el orgullo, la presunción de lo que se creyeron, se agrandaron, no en el Señor, porque el Señor nos enseña siempre a ser manso y humilde, como fue Él. Presumían de sí lo que no eran. Y así encontramos hermanos que por ahí no trabajan en su iglesia local, pero por determinado sentimiento y presunción están sirviendo en otros lugares. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, dice el apóstol Pablo. Ni más alto, pero tampoco más bajo. Piense de sí con cordura, sabiendo que todos somos miembros del cuerpo y que todos nos necesitamos, pero que tenemos que estar preparados para las luchas espirituales que vamos a tener. Dice la palabra de Dios y en las características que fue mi hermano, mi compañero, mi ayudador. Y ahora dice que es vuestro mensajero. Y el mensajero hay dos aspectos. Uno es como el ángel, que es el que lleva el mensaje. Pero también hay un aspecto del apostolado, que es el que va en nombre de alguien para llevar un mensaje. Y esto lo tenemos en 2 Corintios 8:23 respecto a Tito y a otros hermanos. Epafrodito era un mensajero de Pablo con respecto a las ofrendas que le llevaban porque estaba necesitado. Como por ejemplo los de Judea que llevaron las ofrendas para los necesitados, en Filipos llevando las ofrendas y llamándolo a Epafrodito para que lleve como mensajero de la iglesia, lleve semejante amor manifiesto para con Pablo en las necesidades de Pablo y para ministrar en sus necesidades. ¿Qué estaba pasando? Pablo estaba preso, estaba en Roma. La iglesia juntó la ofrenda. Escogió a Epafrodito
Ahora, esto no fue ni idea de Epafrodito, ni era el dinero Epafrodito, sino que Epafrodito fue el mensajero, vuestro mensajero. Somos los que entregamos el paquete. Ahora, ¿hay hermanos que estén dispuestos a esto? ¿Hay jóvenes que estén dispuestos a esto? En todas las áreas de la congregación, de la obra del Señor, de la extensión del Evangelio. Mensajeros, colaboradores, pero de Dios y del Señor Jesucristo. Por último dice, vuestro ministro. Y acá el ministro es el servicio, el ministro servidor, el funcionario que hace que las cosas funcionen, las que las lleva adelante, las que las ejecuta en el templo, en la casa de Dios, en la extensión del Evangelio. Es aquel que es un siervo, un adorador, y es un benefactor, es un hombre bueno que busca el bien y servir a otros, un ministro, un ministrador. Miren, Epafrodito llevó adelante el ministerio que le habían encomendado, la ofrenda que le habían dado. ¿Y saben qué? Se olvidó de su propia vida por el servicio a la obra del Señor y por el servicio y la ayuda que iba a recibir Pablo, el apóstol Pablo. Miren, desde Filipos hasta Roma había más de 1.200 kilómetros. ¿Y saben qué? Dice la Biblia, que él se había enfermado. No sabemos cuál fue el motivo de su enfermedad, pero es muy probable que hacer 1.200 kilómetros y dormir donde la noche te agarra, donde tenía que soportar calor, frío, lluvia, heladas, y caminar y viajar en mula, en caballo, caminando. ¿Cuántas cosas padeció Epafrodito para llevar la ofrenda, para llevar el mensaje? ¿Cuánto? ¿Saben qué? Él no valoró su vida y esto lo enfermó. Pero cuando pudo recuperarse, porque Pablo y toda la iglesia oró para que él se restablezca, una cosa que le había pasado también, se había angustiado, se había deprimido, porque sentía que no podía volver, habiendo cumplido el ministerio por el cual fue encomendado. Y si él no volvía, muy probablemente no tendríamos hoy esta carta que tenemos ahora. Y no era de un gran predicador, era de un gran ayudador, de un gran colaborador, de un gran obrero, de un gran mensajero, que se deprimió, además de la enfermedad que habrá tenido por las luchas que habrá tenido o lo que habrá padecido en esos 1.200 kilómetros, sino que se deprimió porque sentía que defraudaba a los hermanos, que no le podía llevar la carta, que no podía volver con las noticias de Pablo, que no podía contarle las experiencias de lo que había vivido. Y no nos olvidemos que para ir y identificarse con un preso, como era Pablo, que estaba preso por predicar el Evangelio, corría ciertos riesgos y tremendos riesgos también. Sin embargo, él se entregó por completo. Porque Epafrodito valoró y quiso
y deseó y anheló ser un siervo bueno, bondadoso, amable, colaborador, un obrero para la obra del Señor. Hay muchos que quieren aspirar a ser ancianos, pastores, grandes oradores, grandes predicadores, pero no quieren servir, no quieren trabajar, no quieren colaborar. Epafrodito arriesgó su propia vida por el servicio al apóstol Pablo, por servir a Dios, por servir al Señor, por servir a la obra, por servir a Pablo. Tuvo un costo. Y acá viene otro tema. Dentro de lo que estamos hablando de la personalidad de un joven, de un hombre de Dios como Epafrodito. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio que la obra requiere para servir al Señor? Miren, el Señor no es deudor de nadie y el Señor conoce cada uno de nuestros corazones. El tiempo avanza y tenemos que terminar. Yo quiero decirles que en la obra del Señor hay un precio que pagar y no todos estamos dispuestos a ceder o a pagar ese precio, ese costo de esfuerzo, de dedicación, de descanso, de dinero, de ofrenda, de tiempo. Esto se parece mucho a la familia. Y en la tarea de la familia y en criar a los hijos. Entonces si lo comparamos con la obra del Señor o con el ministerio, en la familia, y cuando hay hijos, ¿de cuántas cosas nos privamos para que a los hijos no les falte nada? ¿Cuántos derechos dejamos de lado, los postergamos, para que todo lo tengan los hijos? ¿Cuántas responsabilidades? ¿Cuántas privaciones tenemos? Yo pudiera, con los hijos que Dios me dio, podría contar muchas cosas, pero no tenemos el tiempo. Pero cuando uno ama a la obra del Señor, está dispuesto a pagar el precio y todo lo entrega por amor a los hijos, como Epafrodito por amor a la obra o por amor al servicio. Y cuando crecen los hijos, también crecen las responsabilidades. Así pasa en la obra del Señor. Cuanto más crecemos, también más crecen las responsabilidades y más crecen los costos para servir al Señor. Y algunos no están dispuestos a pagar ningún costo. Siempre primero son ellos, o nuestras comodidades, o nuestros placeres, o nuestros derechos, y la obra del Señor, y el servicio para el Señor, y el desarrollo de los dones queda siempre en segundo plano. Entonces siempre pensamos que ese texto que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, pensamos que es para los que no tienen a Cristo, para los incrédulos, que tienen que aprender a buscar a Dios en primer lugar, para recibirlo y convertirse al Evangelio. Esto también es para los que ya somos creyentes y los que quieren crecer en la palabra de Dios y en el servicio y en el trabajo y en los ministerios en la obra del Señor. Entender que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque el Señor conoce todo lo demás y Él va a añadir todo lo que necesitamos. Es el Señor en primer lugar, luego todo lo demás, pero no todos piensan así. Y en este tiempo que estamos viviendo, salió a la luz muchas cosas
que primero es nosotros, después nosotros, después lo nuestro, y si me queda tiempo para la obra del Señor o para las necesidades de los hermanos. Y no estoy hablando de desobedecer o de romper la cuarentena. Pero cuánto nos cuesta llamar a los hermanos, animar a los hermanos, fortalecer a los hermanos, ayudar en las necesidades de los hermanos, con pandemia, con cuarentena o sin pandemia o sin cuarentena. El amor a la familia, el amor a la obra de Dios, el amor a los hermanos. Somos una familia. ¿La queremos? ¿La entendemos como una familia? ¿Queremos a los hermanos como Cristo nos quiso y nos amó a nosotros? ¿Sentimos por los hermanos lo que sentimos por nuestra propia familia? Esto pasa en la obra del Señor en la iglesia. Si no estamos dispuestos a ceder muchas cosas de nosotros mismos. Con esto termino. Un predicador decía que cada vez que alguien quiere subir, algo tiene que dejar. Si querés subir, algo tenés que ceder. Y el que quiere crecer en la obra del Señor, el que quiere trabajar, el que quiere colaborar, el que quiere ser como Epafrodito, un compañero, un ayudador, un colaborador, un guerrero, un mensajero, un ministro, hay cosas que hay que ceder. Y dice el apóstol Pablo, dice, miren, tienen que estimar lo que Epafrodito sufrió y vivió, y gracias a Dios que se recuperó de su enfermedad y su angustia. Y ustedes tienen que reconocerlo, tienen que cuidarlo, tienen que amarlo, tienen que estimarlo, no solo a Epafrodito, sino también a los que se parecen a Epafrodito. Esto es lo que tenemos que tener y se debe manifestar en la iglesia de Cristo, allí en Morón como aquí en Derqui. Por eso el Señor dice, la mies es mucha, y los obreros no son muchos, los obreros son pocos. Para esos obreros hay que amarlos, hay que cuidarlos, hay que reconocerlos, hay que estimarlos. Epafrodito era un hombre común. A Epafrodito no le importaba el crédito. No era presumido. Lo que diríamos hoy día, no se la cree. Era humilde, era bondadoso, era servicial, era colaborador, era ayudador. Él entendió muy bien que es mejor dar que recibir. Y quiero terminar, hermanos, con esta característica que tiene que haber en todos los creyentes, en todos nosotros. 5 marcas de madurez espiritual, 5 marcas de un siervo. Las vimos. Termino con esto. Escuché a un predicador decir y contar la psicología de la palangana. Y yo también me asombré. La psicología de la palangana. Pilatos se lavó las manos y no se quiso comprometer. Pero el Señor Jesús, nuestro máximo ejemplo, tomó la palangana y lavó los pies
nos dio ejemplos de servicio, de trabajo, de humildad, de compromiso, de amor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vos, querido amigo, ¿qué vas a hacer? Hermano querido, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a lavar las manos como Pilatos? Y hay varios, ¿eh? ¿O te vas a poner el delantal y te vas a poner a trabajar, a lavar los pies de tus siervos, de tus hermanos? Vas a ministrar las necesidades de los demás. Todo esto es lo que Cristo hace cuando entra en nuestro corazón de verdad, manifiesta su amor. Por eso, si alguno no tiene a Cristo como su Salvador, tiene que reconocerlo, pedirle perdón y dejarlo entrar en su vida, para que el Señor quite todos los pecados y nos haga un siervo, como cantamos, para su gloria. Pero también le quiero hablar a todos los hermanos que por distintos motivos se enfriaron, se enojaron, se rebelaron, abandonaron, se entristecieron, se angustiaron, porque dejaron una cosa que el diablo siempre quiere que hagamos, que perdamos la intimidad, la comunión íntima con Dios, de donde viene la fortaleza, de donde viene el poder, por medio de su espíritu, de su comunión íntima, y poder imitar al Señor y tener este mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, y que Dios pueda obrar en nosotros el querer como el hacer, porque lo dejamos obrar, porque tenemos comunión íntima. Y poder ser un siervo para su gloria y reflejar nuestra comunión íntima con Dios, con los demás. Un saludo. Dios los bendiga, hermanos. Los amo en el Señor.